abrir nuestra, ya dije que abriéramos nuestras Biblias en Colosenses. Vamos a leer desde el versículo 15 hasta el versículo 20. También quiero saludar a John Jairo de la Torre, mi coterráneo bugueño que está por acá también en este segundo domingo. Saludo. Dice Colosenses 1 del 15 al 20, dice él. Solo quiero preguntar antes de empezar, cuando en este versículo 15 dice él, ¿a qué persona se refiere? ¿A quién? Eso es lo que me gusta, porque estamos donde es. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amado Dios, de nuevo te agradecemos. Esta palabra es bella, esta palabra es maravillosa, esta palabra es supremamente importante para la iglesia, para los creyentes y aún, Padre, para el mundo entero. Ojalá el mundo pudiera entender esta verdad escrita aquí, Señor. Te agradecemos este tiempo, rogamos la guía del Espíritu Santo, Padre, que podamos ser edificados de tal manera, Señor, que podamos entender este mensaje claramente. Dejamos todo en tus preciosas manos, lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Y antes de entrar en materia, también quisiera hacerle una pequeña propaganda a un evento que tiene la iglesia de Cali. El 15 y 16 de enero del próximo año van a tener un evento especial en la cumbre. Aquí vemos unos cuantos hermanos que visitamos la cumbre mucho tiempo y nos sucedieron cosas muy especiales, también muy chistosas que algún día las podemos contar. Jaimito, ¿cierto? ¿Nos sucedieron cosas muy chistosas para en la cumbre o no? La del queso. Y porque allá en la cumbre venden queso con aguapanela caliente, entonces porque es frío el sitio. Entonces es muy delicioso ir allá. Y ellos van a tener netamente un campamento evangelístico, 2 días, cualquiera que quiera ir, aquí están los hermanos para que les digan, hermano, yo quiero ir, yo quiero participar, yo quiero compartir esos 2 días. Entonces aquí está el hermano Rubén, está Gerson, está el resto del combo de Cali. Mis amados, entonces llegamos a un punto en el libro de Colosenses demasiado importante. Este pasaje es un pasaje casi que uno no encuentra las palabras para describirlo, pero la primera cosa que quisiera decir es que este pasaje es poesía pura celestial para describir una persona o para mostrarnos el carácter o quién es esta persona. Desde el viernes que el hermano Byron compartió el evangelio, todo fue centrado en Cristo. La cena del Señor hoy fue súper especial. De hecho, quisiera tener un pedido para los responsables de esta iglesia, que por qué no alargamos la cena media hora más. Estamos quedando cortos. Amén, ¿cierto? ¿Quién dijo amén? Amén, media hora más. Estamos quedándonos cortos con los mensajes. Hermanos querían pararse todavía a compartir, a llevarnos a ese momento especial de exaltar al Señor Jesucristo. Yo sé que los hermanos van a decir, bueno, pongamos la media hora antes, entonces estamos dispuestos a venir a las 9:30, es decir, estar aquí como a las 9:20, ojalá que sí, para que sea 1:30.
por lo menos los dejamos pensando a los hermanos responsables de la iglesia. Y este pasaje, diría yo que es uno de los pasajes más impresionantes o más importantes que podemos encontrar en la Biblia. Es una porción de la escritura centrada totalmente, netamente en el Señor Jesucristo. Vamos a mirar por qué. Ahora, quiero decir ahora otras cositas. Si uno mira pasajes especiales, como por ejemplo Juan 1 del 1 al 5, es un pasaje especial centrado en el Señor Jesucristo. O qué me dicen de Filipenses capítulo 2 del 5 al 10, por ejemplo. Uno lee ese pasaje y queda impactado. O por ejemplo Hebreos 1 del 1 al 4. Y les anexo uno más para que si quieren lo lean en su casa, y es Lucas capítulo 4 del versículo 16 al 21, o de pronto pueden llegar más allá, donde Isaías había profetizado del ungido del Señor y que venía con un plan especial de salvación para la humanidad, y hace por lo menos 5 descripciones en ese pasaje de lo que es el hombre sin Cristo, pero adicionalmente viene el plan de salvación del Señor porque envió a su ungido para, dice, traer buenas nuevas a los pobres, por ejemplo, es una de las frases que utiliza. Entonces, hay pasajes muy especiales centrados en Cristo, pero esto no quiere decir que el centro de la Biblia no sea el Señor Jesucristo. Como de pronto el hermano me dice, paró y dijo, bueno, hay tantos pasajes que uno quisiera compartir para hablar de Cristo. Entonces, hay demasiados pasajes, pero estos pasajes lo hacen de una manera poética, poesía pura. Cuando uno ve esta descripción o este carácter, esta información especial del Señor Jesucristo, lo único que podemos ver es poesía pura. Cuando estaba preparando el mensaje, no se me salía de la mente Isaías 53. En Isaías 53 encontramos un pasaje que nos habla en el Antiguo Testamento netamente del Señor Jesucristo, sin nombrar al Señor Jesucristo. O sea, sin decir el Señor Jesucristo fue, no dice, es una profecía, algo que sucedió 650 años antes de que sucediera y luego se manifestó en el Señor Jesucristo. Quisiera pasar un momentico por ahí, por Isaías 53, para que le miremos cómo Isaías describe, creo que es la descripción más clara, más exacta del sufrimiento del Señor Jesucristo. Algunos hombres han llegado a decir que cuando van a hablar del libro de Isaías, dicen el Evangelio según Isaías, porque es el que mejor, diría yo, describe ese momento íntimo de sufrimiento, de entrega del Señor Jesucristo. Miren que es una manera poética para describir el sufrimiento. Dice versículo 3, miren, despreciado y desechado, varón de dolor, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Entonces, que hay de una manera poética, podíamos decir, una descripción del sufrimiento del Señor Jesucristo. Tiene unos actores especiales, Dios, que es el que pone el pecado en su Hijo, el Señor Jesucristo, que es el que asume la responsabilidad por el pecado, y estamos nosotros los pecadores. Entonces este es un pasaje maravilloso. Pero volviendo a Colosenses, donde estábamos, capítulo 1. Y en este Colosenses encontramos en el pasaje que
leímos en un principio, la respuesta que el apóstol Pablo da a las falsas enseñanzas que padecía la iglesia en Colosas. Y la iglesia en Colosas, o sea, este pasaje responde, va a llevar a la iglesia a estar firme en el Señor y va a responder de una vez y va a tumbar las falsas enseñanzas, la herejía que había calado en la iglesia de Colosas. La iglesia en Colosas estaba siendo amenazada en su salud espiritual con la negación de la deidad del Señor Jesucristo. Y tengo que decir que en todos los tiempos de la iglesia ha sido atacada. Y una de las cosas por la que más ha sido atacada es la negación de la deidad del Señor Jesucristo. Pero hay algo más cruel que tengo que decir en esta mañana, y es que nosotros los creyentes amamos al Señor, creemos en el Señor, estimamos al Señor, pero es posible que a veces nos quedemos solo en que Él es nuestro Salvador y ahí nos encajamos y resulta que nos olvidamos de la deidad del Señor Jesucristo. Y esa es una cosa que tenemos que revisar, porque podemos encajar en una sola cosa. Cuando yo pienso y sé y entiendo que Jesucristo es Dios, yo no puedo ser el mismo. Yo no puedo ser la misma persona, yo no puedo ser el mismo creyente. Jesucristo es Dios. Es lo que la Biblia nos quiere decir acá en este pasaje. O es la que va a contestar. En la actualidad, bueno, y en muchos tiempos atrás ha habido un grupo religioso muy fuerte que van de puerta en puerta y su doctrina tiene como característica principal negar la deidad del Señor Jesucristo. O sea que la iglesia recibe ataques por todos los lados. La iglesia del Señor recibe ataques. Pero en esta mañana, ojalá cada uno nos vamos con el corazón lleno de la deidad de Cristo. Lleno de la deidad de Cristo. En la iglesia en Colosas, entonces, habían falsas enseñanzas, las cuales el apóstol Pablo las va tratando una por una, no sin antes ubicarlos en quién es el Señor Jesucristo, en quién han creído ellos, quién es Él. En este pasaje, Pablo les enseña quién era antes, quién es y todo lo que Él ha hecho por la humanidad. Ese pasaje nos lleva a pensar en eso. Cuando los cristianos podemos entender con firmeza quién es Cristo, ¿sabe qué va a pasar con las falsas enseñanzas? Se van a chocar como contra un muro. Cuando nosotros tenemos claro y en nuestro corazón está la deidad de Cristo, las falsas enseñanzas se van a chocar contra una pared muy fuerte. Hace unos años atrás, ustedes han visto que yo vengo de una ciudad donde difícilmente uno encuentra calles mochas, son calles, por eso en Buga no hablamos de barrios, hablamos de calles. ¿Dónde vive usted? En la calle tal, con carrera tal. Acá en Tuluá es de barrios. Entonces uno va por una calle de Tuluá y cuando hay una pared ahí, ¿cierto? Hay una pared y va a pasar por muchas partes, una pared ahí. Entonces tiene que voltear para acá o tiene que voltear para allá para ir a buscar la dirección. Hace muchos años un hombre vivía en una casa así, la calle principal, y ahí al frente estaba su casa. Y un día cualquiera en la madrugada un carro siguió derecho, no volteó para allá, no volteó para acá, sino que se metió a la casa y le destruyó un montón de cosas. Entonces, ¿qué hizo él para protegerse? Estableció un muro muy fuerte con rieles del tren, y entonces para que si algún carro le volvía a pasar lo mismo, se chocara contra esa pared. Así debe ser nuestra convicción de la deidad en Cristo, como una pared, como un muro fuerte, no como una pared endeble, no como una pared de estas que vamos a hacer en Buga, hermano, ¿cómo es que llama eso? Panel yeso. No, esas paredes no vamos a hacer un panel yeso, vamos a hacer una pared fuerte para que las falsas enseñanzas se choquen
contra ellas, pero basados en la estructura, en la base, en el cimiento que es la deidad de Cristo. Recordemos, mis queridos hermanos, que el apóstol Pablo, el apóstol Pablo se nos describe en la carta a los Colosenses, no fue el fundador de la iglesia de Colosas, se cree que posiblemente fue Epafras el fundador, y bueno, eso lo hablamos en otro día, pero Epafras va a visitar a Pablo en su sitio de reclusión para consultarle sobre un problema que había en la iglesia, y el problema eran las falsas enseñanzas o la herejía. En el capítulo 2, pasémonos al capítulo 2, me voy a adelantar un poquito, de pronto otro día lo miraremos con más detalle, pero en el capítulo 2 encontramos las falsas enseñanzas y también encontramos los consejos que el apóstol Pablo da en contra de estas enseñanzas. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 4 dice, y hay una cosa que me gusta bastante porque utiliza mucho la palabra nadie, es decir, no le permite entrada a nadie, y nadie es nadie, o sea, ninguna persona, ninguna falsa enseñanza, ninguna herejía, ninguna falsa doctrina puede entrar a la iglesia, debe entrar a la iglesia. Dice, versículo 4, y esto os lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Solo, como les dije, es de pasadita, pero hay una cosa que puede pasar en la iglesia, y es que vengan engañadores a tratar de tumbarnos con palabras persuasivas. En Efesios dice, nadie os engañe con palabras vanas. La misma cosa. Y las palabras persuasivas son aquellas que buscan inducir, influenciar a la persona a tomar determinado comportamiento. Es decir, no, venga, usted se embobó, usted va a todas las reuniones. Van a encontrar personas que van a querer tumbarle su fidelidad a Cristo. Y van a tratar de decirle que, mire, y comienzan a sacarle un montón de cosas. Y esas son palabras persuasivas que te van a llevar a quitar la mirada de Cristo y ponerla en otro lugar. Cuando la Biblia, el consejo que la Biblia nos da es puesto los ojos en el Señor Jesucristo. En Colosenses, en el versículo 8 dice, mirad, y aquí dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. O sea, todo debe ir a Cristo y no mirar para ningún otro lado. Ninguna otra enseñanza que no tenga como base al Señor Jesucristo no es para la iglesia. El Señor Jesucristo ya les había dicho en Mateo 24:4 y en Marcos 13:5, el Señor les había advertido a los discípulos con esta frase, mirad que nadie os engañe. ¿Y saben a qué se estaba haciendo referencia? A los falsos cristos. Yo pregunto, ¿a través de la historia han aparecido falsos cristos? Yo no los veo muy convencidos. Muchos falsos cristos han aparecido. Entonces, si yo me dejo inducir hacia un falso Cristo, estoy negando la deidad del verdadero Cristo, del verdadero Señor Jesucristo. En el versículo 16, ya miramos que en el 4 dice que nadie os engañe con palabras persuasivas. En el 8 dice nadie os engañe por medio de filosofía. Bueno, las filosofías tienen la filosofía nos habla amor a la sabiduría, entonces los griegos eran especialistas en filosofía y huecas sutilezas, o sea, y esas huecas sutilezas son la misma palabra, engaños, pero engaños despreciables porque son sutiles, se van metiendo en el corazón del creyente y de la iglesia de manera que no nos damos cuenta. Tradiciones de los hombres, bueno, el hermano nos habló de las tradiciones en estos días y por lo menos me tumbó a mí un concepto que yo tenía errado en las tradiciones, pero aquí hace una aclaración bien especial. Tradiciones conforme a las enseñanzas del mundo. Si las tradiciones tienen que ver más con el mundo y no nos van a afectar a nosotros, no nos sirven. No nos sirven.
En el versículo 16 dice, por tanto, otra vez la palabra, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y entonces aquí encontramos el trabajo de los judaizantes. A través de la iglesia primitiva la iglesia primitiva se convierte en un montón de personas, pero ¿qué encontramos después? El enemigo atacando a la iglesia. Les dije en un principio que la iglesia siempre va a ser atacada. Entonces, ¿qué encontramos? A los falsos, a los judaizantes diciéndole a la iglesia en Colosas, no, es verdad, y lo ponen con adornos, por eso son huecas sutilezas, dicen, no, es verdad, Cristo es el Salvador, pero es que además de Cristo necesitamos hacer tales ritos, por ejemplo, la circuncisión, por ejemplo, para los hombres. Y ahí nos describe, ¿cierto? Dice, en comida, bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo. Entonces, aquí vemos a los judaizantes, pero en el versículo 18 nos dice, nadie os prive, otra vez la palabra nadie, nadie os prive de vuestro premio. Dice, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y aquí había otro problema bien serio. Y ojo, que ese culto a los ángeles es muy actual. Muy actual. Y grandes, lo digo entre comillas, grandes hombres que tienen fama a nivel de la televisión o la radio le rinden culto a los ángeles. Y cualquiera que no esté bien cimentado en la deidad de Cristo puede pensar, bueno, y los ángeles hay que considerarlos. Pues aquí estaba otro problema de las falsas enseñanzas, y era culto a los ángeles. Del versículo 20 al 23 en adelante encontramos preceptos mundanos como no manejes, no gustes, no toques. Entonces encontramos otro montón de cosas y el apóstol al final llega y dice, bueno, todo esto, todos estos preceptos tienen cierta reputación de sabiduría. Hay cosas que de verdad no debemos tocar o hay cosas que no debemos manejar. Todo esto tiene cierta reputación de sabiduría, pero no pueden hacer nada contra los apetitos de la carne. Entonces, posiblemente estemos tratando por nuestros propios medios de dejar de hacer alguna cosa. Por ejemplo, una persona como yo debería de no tocar tanto la comida, por ejemplo. Pero eso no me hace si yo dejo de comer, ¿qué hace de especial en mí? De pronto voy a bajar unos kilos, pero cuando venga el ataque carnal, cuando venga la tentación, ese dejar de comer, por ejemplo, ¿va a ayudarme en algo? En nada. En nada. ¿Cómo somos fuertes para soportar las tentaciones? Solamente en Cristo. Solamente si nos mantenemos firmes en Cristo. Cuando vengan los ataques de la carne, podemos soportar, pero en Cristo. El mundo nos ofrece, el mundo comienza a decirnos, bueno, usted tiene que, una frase muy contundente es, tú puedes, ¿cierto? Tú puedes. Tú eres un campeón. Usted lo puede lograr, hágale. Pero lo quieren sacar del contexto cristiano. Es usted el que puede y sin la ayuda de nadie. O sea, Cristo queda por fuera de su vida. Usted puede ser un campeón, pero cuando vengan los apetitos de la carne, usted ya no es un campeón. Ya usted no puede. Ya está derrotado, derrumbado. La respuesta frente a todos estos problemas que acabamos de mirar es contundente. El apóstol Pablo: Cristo es absolutamente suficiente para su salvación y él tiene el primer lugar en todo y sobre todo. Esa es la respuesta del apóstol Pablo a todos estos problemas. Cristo es suficiente. Hermano Giovanni nos decía
Cristo tiene la supremacía. Y eso es lo que tenemos que entender y clavar en nuestros corazones. Cristo es suficiente. Cristo tiene el primer lugar en todo. Debe tenerlo por parte nuestra. El pasaje, cuando uno lee este pasaje, pareciera, cuando uno empieza a estudiar la carta y comienza a mirar cosas, entonces uno dice, pareciera que estratégicamente el apóstol Pablo da una respuesta antes de entrar a mirar cada uno de los problemas. Pero es una bella inspiración del Espíritu Santo hacia el apóstol Pablo. El apóstol Pablo o el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo se propone llenar a los cristianos colosenses con las verdades bíblicas, con el objetivo de que las falsas enseñanzas no encuentren entrada en la iglesia y se choquen con la verdad. Entonces, cuando este pasaje de Colosenses capítulo 1 es un pasaje, es un muro, es una fortaleza, es un castillo en contra de las falsas enseñanzas, en contra de las herejías. El Señor Jesucristo es la verdad que necesitamos los creyentes, que nos ayudará a evitar las falsas múltiples enseñanzas que quieren dañar a los creyentes. No vayan a creer que porque de pronto usted está muy cómodo, viviendo cómodo, no hay un enemigo o unos enemigos que lo quieran dañar. Y me preocupa si están muy cómodos, porque si están muy cómodos es que de pronto tienen algunas sutilezas, huecas sutilezas metidas en su corazón. Y va a llegar el día en que van a explotar y vamos a caer, incluyámonos, vamos a caer por dejar meter esas pequeñas sutilezas de los enemigos en nuestras vidas. Dentro de la respuesta del apóstol Pablo, como vimos acá, en contra de las falsas encontramos dos cosas que me parecen muy importantes decirlas, y creo que ya las había dicho en otro día. Dos enseñanzas, perdón, dentro de este pasaje vamos a encontrar múltiples enseñanzas especiales para nosotros los creyentes. Yo voy a describir algunas, de pronto alguno encontrará más, encontrará menos, de pronto lo dividen en 4 partes o en 3 partes, pero voy a leer algunas. Dice, en el versículo 15 nos dice que el Señor Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Pero también nos dice en el mismo versículo que Él es el primogénito de toda la creación. Y esa es una frase que ha traído problemas y aún a los cristianos comienzan a dudar cuando no puede haber duda. Pero más adelante lo veremos. El Señor Jesucristo es el creador de todas las cosas. Este pasaje nos dice eso. También nos dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. El Señor Jesucristo es antes de todas las cosas. Todas las cosas en Él subsisten. El Señor Jesucristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia y espero un amén. Él es nuestra cabeza, hermanos. Pero no es cualquier cabeza. No es un hombre, no es cualquier hombre. Es aquel supremo Dios. Es nuestra cabeza. Todas las cosas en Él subsisten. Dije ya eso, ¿cierto? El Señor Jesucristo es el principio. El Señor Jesucristo es el primogénito entre los muertos. El Señor Jesucristo tiene toda la preeminencia o Él es preeminente. El Señor Jesucristo es perdón, en el Señor Jesucristo habita toda la plenitud de la deidad, porque así le agradó al Padre, nos dice el versículo. Es por medio del Señor Jesucristo que se pueden reconciliar todas las cosas. Es por medio del Señor Jesucristo que tenemos paz para con Dios por medio de su sangre derramada en la cruz. Que hay un montón de verdades que van dirigidas netamente al Señor Jesucristo. A la exaltación al Señor Jesucristo. No tenemos derecho a mirar para otro lado sino al Señor Jesucristo. Pero adicionalmente, en estos versículos resumo 2 cosas que me parecen, que me impresionaron
Y es, en en estos versículos encontramos al Señor Jesucristo como el creador de todo, pero luego lo encontramos como el reconciliador de todo lo creado. Al final del versículo 20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Entonces vemos al creador de todo, luego reconciliando todo lo creado. Todo fue reconciliado por él. Y esto nos lleva a pensar rápidamente en el alcance del pecado. Cuando el pecado entró, todo fue dañado. Todo fue pervertido. Yo estaba asustado con Giovanni porque habló mucho de perversión, ¿cierto? Perversión, porque es que eso es el hombre, pervertido. Entonces esto nos deja ver el alcance del pecado. Todo fue dañado por el pecado hasta el punto que todo lo creado tenía que ser luego reconciliado para con Dios. Todo lo creado debía ser reconciliado por medio de su creador. El pecado nos había separado de Dios, pero alegrémonos, hermanos, porque por medio del Señor Jesucristo, por medio de su deidad, hemos sido reconciliados, nos hemos vuelto a juntar con nuestro Padre Dios. Amén. Y ahora, centrándonos en el versículo 15, encontramos dos verdades contundentes. Es la imagen del Dios invisible, es una. La otra es el primogénito de toda creación. Y yo creo que el tiempo no me da sino para una, pero quiero seguir ahí mirando la otra, la del primogénito de toda la creación. Miremos entonces, él es la imagen del Dios invisible. Empecemos por el final. Dios es invisible. Dice, él es la imagen del Dios invisible. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que Dios es invisible. Los hermanos aquí esta mañana hablaron del Dios invisible. El hombre no puede ver a Dios o Dios no puede ser visto por el hombre. Dios es invisible para el ojo humano. En Éxodo 33, algún hermano tocó por allá, hermano tocó Éxodo, encontramos una escena entre Jehová, Dios y Moisés. Moisés le pide a Dios que le deje ver o que le muestre su gloria. En Éxodo 33, 18, por si alguno lo quiere buscar en su casa. Y aunque Moisés podía hablar cara a cara con Dios, Moisés no podía ver a Dios. Éxodo 33, 11 dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero. Dios se acercaba al tabernáculo, en ese capítulo lo van a encontrar, en una columna de nube y hablaba con Moisés, pero Moisés no podía ver a Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a la petición de Moisés? Vuelvo y recuerdo la petición de Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Éxodo 33, 18. La respuesta del Señor en Éxodo 33, 20, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. La respuesta fue negativa. Y no es que Dios se esconda del hombre, sino que su santidad es tan grande, tan alta, que cualquier hombre que se pudiera acercar a Dios moriría. Cualquier hombre que intentara acercarse a Dios moriría en el sentido de ver su santidad, de ver su rostro, porque Dios nos llama a acercarnos a Él a través del Señor Jesucristo. Alguien dijo que ver a Dios sería como tocar una línea o un cable de alto voltaje. No estamos diseñados para sobrevivir a semejante grande impacto. Concluyendo, Dios no está disponible para el ojo humano. Pero vuelvo y digo una frase que he dicho esta mañana, pero alegrémonos, hermanos, porque el Señor Jesucristo es la imagen de nuestro amado Dios. Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible.
Para poder entender un poquito más, tenemos que ir a Juan capítulo 1. Y hay un par de versículos en Juan que nos ayudan, pero yo cogí nada más uno. Y es un versículo particularmente precioso para mi esposa y yo como pareja. Hemos disfrutado mucho este versículo, el versículo 18. Aunque el versículo 14 pues nos dice, ya que el verbo, ¿cierto? Hablando del Señor Jesucristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y verdad. Ahora el 18 nos dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, aquí encontramos, digamos, tres cosas muy importantes. Primero, a Dios nadie le vio jamás, ya lo hablamos. ¿Cierto? Dios no está disponible para el ojo humano, ya lo explicamos. La segunda es el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Esta es una frase maravillosa, contundente. El único Hijo de Dios nos da a saber que el Hijo es también Dios. Más cosas. Dice que está en el seno del Padre. Nos ayuda a entender más la deidad de Cristo en el seno del Padre. Nos dice cosas maravillosas, nos dice que hay una perfecta igualdad entre Dios Padre y el Hijo. Hay una perfecta intimidad entre Padre e Hijo. Hay un perfecto amor entre Padre e Hijo. Y hay una relación perfecta mutua entre el Padre y el Hijo. Pero adicionalmente, ese seno del Padre, que es como cuando uno recuesta a una persona aquí, y yo estoy seguro que uno no recostaría a cualquiera. Tiene que ser alguien de mucho afecto para uno. Pero aquí, esa relación, esa unión entre Padre e Hijo nos habla de una perfecta comunión. Y esa perfecta comunión nos hace pensar en Dios y que su Hijo es Dios. No hay otra cosa que pensar. Y dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él, miren la verdad tan maravillosa, Él, ¿qué ha hecho Él? ¿Cómo? Le ha dado a conocer. ¿Cómo podemos conocer al Padre? Mirando a Jesús, ¿cierto? Mirando a Jesús. ¡Qué maravilla! A Dios no le podemos ver, pero Él se ha dado a conocer en Cristo. Dios se volvió visible. Dios se volvió un hombre. El Señor Jesucristo fue Dios hecho visible. En el Señor Jesucristo vemos la imagen exacta y visible de Dios. El Señor Jesucristo le dijo a Felipe en 14:9, el que me ha visto a mí, ¿qué le respondió? Sencillo, ¿cierto? El que me ha visto a mí, ahí está el Padre. Pero allá en Juan 10, el Señor Jesucristo dijo otra verdad, el Padre y yo, uno somos. Uno somos. El Señor Jesucristo, perdónenme que me emocione un poquito, pero el Señor Jesucristo es el rostro maravilloso de Dios. Es la cara de Dios. El Señor Jesucristo es la expresión visible del Dios invisible. Qué maravilla, ¿cierto? Qué hermosura. Una de las cosas más importantes es que el Señor vino a este mundo a salvar a los pecadores, ¿cierto? El apóstol Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, pero no se quedó ahí. El Señor Jesucristo, además de venir a salvarnos, vino a mostrarnos al Padre. Vino a mostrarnos al Padre. ¿Queremos saber cómo es Dios? Miremos a Jesús. Él vino a darlo a conocer. Yo pienso algo, hermanos, y es que de verdad,
el mundo necesita ver a Dios. Y parece una cosa terrible, ¿cómo van a enseñar eso? Si Dios es invisible, si no le podemos ver, pues el mundo tiene que mirar a Cristo. Yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Nadie viene al Padre sino por Él, que es la cara o el rostro del que le ha dado a conocer. Para que Jesucristo pudiera dar a conocer a Dios, necesitaba que fuera Dios mismo. No podía ser otro. El hombre necesita conocer a Dios y es a través de Jesucristo. Por eso nosotros no nos podemos quedar callados. Necesitamos llevar el mensaje de salvación. Necesitamos que el mundo conozca a Cristo. El Señor Jesucristo es la réplica, perdónenme esa palabra si no es la que corresponde, pero para que me entiendan, es la réplica exacta de Dios, la representación exacta de Dios. El hombre solo puede conocer a Dios por medio del Señor Jesucristo. El hombre puede entender el perfecto plan de Dios a través de su representación perfecta, que es el Señor Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. Volviendo a Colosenses, Él es la imagen del Dios invisible. La palabra imagen, rápidamente, en griego es eikon y traduce semejanza o parecido. Pero lo que nos deja ver con claridad es que el Señor Jesucristo es la imagen perfecta de Dios y la semejanza idéntica de Dios. Lo cual nos lleva a entender nuevamente que Jesucristo es Dios, que posee todos los atributos de Dios, que posee todo el carácter de Dios. Filipenses nos confirma eso con uno de los pasajes que hablamos esta mañana. Dice, el cual, hablando del Señor Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Lo que podemos ver es que Jesucristo es Dios encarnado. Jesucristo es Dios hombre. Dios es como Jesús. Lo que Dios es, Jesús es. Lo que Dios hace, Jesús hace. Lo que Dios dice, Jesús dice. Allá en Juan capítulo 5 nos dice eso. No puedo yo hacer nada por mí mismo, sino lo que veo hacer al Padre. Eso hago. El apóstol Pablo le enseña al mundo entero, que el Señor Jesucristo es la representación perfecta de Dios, que es la manifestación perfecta de Dios. Dicen en primera de Timoteo, Dios fue manifestado en carne. Él es la manifestación perfecta. Conclusión. No hay otra conclusión más bella en esta mañana que decir que Jesucristo es Dios. Que toda la plenitud de la deidad está en el Señor Jesucristo. Que Él es la imagen perfecta del Dios invisible. Que si queremos ver al Padre, debemos ir a Jesús. Conocer al Señor Jesucristo es conocer al Padre, es conocer a Dios. Por último, termino diciendo que el creyente debe tener convicción de esta gran verdad. Jesucristo es Dios en toda la plenitud. Por lo tanto, no podemos dejarlo como una imagen sencilla que podemos colocar en cualquier lugar. No podemos tenerlo por allá relegado. No podemos quedar en conceptos pequeños, porque Él es Dios, Él es la majestad, Él es lo más grande que Dios nos ha dado. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana por esta palabra en Colosenses. El Señor Jesucristo, centrada en el Señor Jesucristo. Padre, hemos disfrutado porque la cena
tuvo ese pensamiento especial el Señor Jesucristo. Y Padre, nos gozamos en esta mañana y ya parte de la tarde pensando en la representación idéntica, especial, única que es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el que te ha dado a conocer. Si nosotros queremos saber cómo eres tú, tenemos que mirarlo a Él. Gracias te damos por este tiempo, Señor. Gracias porque podemos entender muchas verdades. Gracias porque el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo a escribir estas verdades maravillosas del Señor Jesucristo, las cuales, Padre, nos ayudarán a estar firmes, las cuales nos ayudarán a luchar contra las falsas enseñanzas. Serán una pared contra las falsas enseñanzas. Padre, este pasaje lo podemos contemplar como la base de nuestra doctrina. Lo podemos contemplar como el campo de batalla del creyente para con todo aquel que se opone a la deidad de Cristo. Lo podemos mirar como el cimiento de nuestra fe. Oh Dios, este pasaje es bello y maravilloso. Gracias por permitirnos en esta mañana contemplarlo y mirarlo. Padre, te agradecemos tanto y dejamos todo en tus manos. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, recordando que a las 6:30 del día de hoy es la enseñanza del Evangelio, predicación del Evangelio.